¿Qué tal, traders? Bienvenidos a un nuevo cierre de mercado junto a Huntec Markets. Mi nombre es Renato Campos Santana, analista senior para Chile y Latinoamérica. Nuevamente, las acciones en Estados Unidos y el mundo vuelven a registrar avances, luego de conocer la inflación, tanto para el consumidor como para los productores, que se modera en Estados Unidos de manera categórica, señalando aparentemente así que la inflación comienza a ser controlada nuevamente por la Reserva Federal de Estados Unidos y eventualmente los bancos centrales del mundo, teniendo en cuenta, por supuesto, el proceso restrictivo que llevan a cabo durante el último tiempo. Te quiero invitar a ver este cierre de mercados en donde estaremos analizando algunos instrumentos para que puedas considerar tus próximas estrategias de inversión, pero antes te recuerdo que nos puedes seguir en nuestro perfil de Instagram, @HuntecMarketsES, para que estés informado de lo que sucede en los mercados día a día, como por ejemplo nuestros reels, en donde te comentamos un poco lo que está sucediendo en los mercados, como por ejemplo algunas ideas, estrategias de inversión y así como por supuesto distintos eventos que puedes estar considerando en el día a día. En nuestro canal de YouTube, por supuesto, en este mismo, dale like, suscríbete para que así estés entonces atento a las próximas transmisiones en vivo que tenemos mañana a las 11 de la mañana. Estrategias de corto plazo junto a quien les habla para que podamos entonces analizar el mercado y revisar las próximas estrategias de trading. Así que te dejo absolutamente invitado a que te sumes a estas sesiones en vivo, lunes, martes, jueves y viernes, y en el canal de YouTube Huntec Markets en español. Bueno, como te comentaba, los registros macroeconómicos van dando cuenta de un escenario en donde la inflación se modera más de lo esperado en Estados Unidos y con ello contrastan con los comentarios más agresivos divulgados por los presidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos durante la última semana, quienes dictaminaban la idea de tener una política monetaria aún más restrictiva con el propósito precisamente de controlar los precios que se presentan en la economía para alcanzar el objetivo del 2%. Pero tenemos que comprender cómo comenzaba la semana o bien cómo comenzaba puntualmente esta jornada de día miércoles 15 de noviembre, con referencias macroeconómicas para Japón, en donde el Producto Interno Bruto se contrae hasta menos 0,1% mensual en el trimestre y menos 2,1% anualmente, correspondiente al tercer trimestre del año de manera preliminar, mientras que las cifras en China tienden a despejar dudas en el corto plazo en cuanto a la producción industrial, que se expande por sobre las expectativas hasta un 4,6%, las ventas minoristas a un 7,6% y la tasa de desempleo que se mantiene sin cambios en un 5%. Recordemos que la economía asiática viene presentando debilidades importantes, incentivando la idea de estímulos económicos y con el propósito finalmente de reconocer en el corto plazo inyecciones para la economía y con ello obviamente impulsos para distintos instrumentos como lo pueden llegar a ser los commodities. Así que muy atentos a eso, el mercado está. Las cifras de crecimiento e inflación en Reino Unido vienen dando que hablar. El IPC, un 4,6%, se modera categóricamente, brindándole así una tranquilidad al mercado inglés, que vuelve entonces a señalar avance en sus acciones en torno a un 1%. Recordemos que el hecho de que las tasas de inflación disminuyan le quitan obviamente peso a la idea de continuar restringiendo una economía y por tanto una menor restricción significa que la economía puede llegar entonces a expandirse o a crecer a un ritmo más satisfactorio. En el caso del resto del mundo, la producción industrial en la zona euro se contrajo hasta menos 1,1%, dando cuenta así de un escenario de recesión que podría enfrentar el viejo continente de cara al término de este año o los primeros meses del 2024. Y en Estados Unidos, como ya te comentaba, la inflación se modera en el PPI hasta un 2,4% por debajo del 2,7% antes señalado. En el caso del PPI anualizado, un 1,3% por debajo del 2,2%, un 0,5% en el mes de octubre, dando entonces, como ya te comentaba, cuenta de un escenario satisfactorio. En términos generales, la economía, si bien presenta un escenario un poco más favorable, entendiendo y recordando el 4,9% preliminar de crecimiento en la economía americana, correspondiente al tercer trimestre del año, pero la tasa de desempleo llega a aumentar hasta un 3,9% en su último registro. Por tanto, hay que tener mucha cautela con lo que puede llegar a ocurrir con Estados Unidos. Los inventarios de petróleo crudo aumentaron hasta 13.869 millones de barriles, lo cual entonces presiona a la baja nuevamente la cotización del petróleo, que buscaba subir por sobre los $78 la jornada del día de ayer, cosa que finalmente mantiene un sesgo bajista en el corto plazo y que podría perdurar durante los próximos días, a menos que, por supuesto, conozcamos incentivos en la economía asiática o una escalada en el conflicto en Oriente Medio que perdura en el tiempo. Durante las últimas jornadas, en la cumbre árabe islámica, Irán ha convocado a diversos países con el propósito de mancomunar fuerzas y entregar armamento bélico
al grupo separatista palestino para obviamente apoyar finalmente esta facción, lo que obviamente podría llegar a ocurrir o bien generar mayor incertidumbre en los mercados y por ende mayor volatilidad. Así que mucha atención a esto. Ya de cara al cierre de la sesión, la Fed de Atlanta, el Producto Interno Bruto señaló un crecimiento el cuarto trimestre preliminar, una expectativa de un 2,2%, y ya obviamente de cara a la sesión de Asia, que vamos a estar obviamente revisando dentro de pronto, exportaciones en Japón, balanzas de inflación, empleo en Australia y los precios de viviendas en China. Muy atento entonces estaremos a las cifras que vamos a estar conociendo ya para la sesión de día jueves en Asia Pacífico. En Estados Unidos, como es habitual los días jueves, los reclamos de subsidio por desempleo, como es semana a semana, cada jueves, como ya te decía, podrían experimentar ligeros avances con respecto al reporte anterior, y en el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia podría no experimentar cambios de acuerdo a las expectativas del mercado. Y así como también vamos cerrando la sesión con comentarios de miembros de la Reserva Federal. Williams, Krosner, como también Waller podrían estar dando entonces algunas señales luego de conocer los reportes de inflación que se han presentado para la primera economía del mundo, la cual viene entonces a dictaminar por ahora una alta probabilidad de que la tasa continúe siendo neutral en Estados Unidos y se mantenga en torno a un 5,5%, con un 100% de probabilidad, como podemos observar. Fíjense, 100% de probabilidad para que la tasa de interés se mantenga en torno a un 5,5%, y con ello entonces tengamos un sesgo neutral en la tasa de referencia de la primera economía del mundo, incentivando así el rendimiento de las acciones, que suben semanalmente un 4,65%, un 0,25% durante esta sesión aproximadamente, mientras que los bonos del tesoro se mantienen en torno al 4,5% de rendimiento. Las materias primas señalan un escenario dispar, una caída cercana a un 2,5% abajo del petróleo, el oro que se mantiene sin cambios, la plata un 1,58 arriba, y el cobre que avanzaba cerca de un 1,5%, un 1,5% durante la sesión, modera su avance hasta un 1,25 al cierre por sobre los $3,7 la libra. Vamos ya a revisar entonces las gráficas, pero te quiero recordar que Tesla viene subiendo más de un 13% en lo que va del mes, por sobre los $210 la acción, y que promete continuar avanzando en el tiempo. Así que te invito obviamente a revisar la acción en nuestra plataforma MetaTrader 5 de Huntech Markets para que puedas obviamente operar tus instrumentos favoritos. La evolución del dólar viene señalando entonces cambios interesantes para tener en cuenta al cierre del día de hoy, aparentemente, y busca apoyarse en una zona importante en torno a los 104 puntos para poder dictaminar potenciales recuperaciones en torno a este nivel, y podrían tener una resistencia inmediata en torno a los 105 puntos, como se señala en pantalla, una zona de resistencia que ya hemos comentado en reiteradas ocasiones. Por tanto, todo potencial de recuperación que pueda llegar a experimentar la divisa o el dólar a nivel internacional va a tener una resistencia, o puede llegar a tener una resistencia importante en torno a ese nivel, ya que, como lo comentamos, es una zona de máximos y mínimos consecutivos que el mercado ya ha señalado en el tiempo. Cosa entonces que dictaminaría un potencial de recuperación. No obstante, las señales continúan siendo bajistas para el dólar a nivel internacional. Secuencias por el minuto de máximos decrecientes, que son las que manifiestan finalmente el deterioro, caídas muy importantes para la cotización del dólar, por tanto, una potencial recuperación podría en el corto plazo tener escenarios de resistencia en torno a esa zona o bien a este nivel, que serían los niveles de resistencia que el mercado podría estar considerando dentro de las próximas horas de cotización. Lo que entonces se traduciría eventualmente en un potencial zigzag alcista muy clásico de evolución para continuar cayendo si es que la cotización del dólar continúa experimentando un deterioro. Si eso llegase a ocurrir finalmente, el deterioro del dólar continuase, debiésemos entonces revisar un mayor avance de la cotización del euro dólar hacia la resistencia o los máximos del último mes en torno a 1,10, y eventualmente buscar la secuencia de máximos decrecientes o incluso valores superiores si esto continúa. Recuerden que estamos viendo un gráfico mensual para el euro dólar, por tanto hay que tener mucha cautela con la expectación. Ahora, al revisar el gráfico semanal, la intención podría recuperar franjas de máximos continúa siendo parte entonces del dialecto, mirando también con atención las secuencias potenciales de mínimos que son crecientes para el precio y máximos que son crecientes, que podrían dictaminar mayores avances en la cotización del cruce. La zona de soporte que comentábamos en torno a 1,05, 1,0460, que se comprende como tal desde 2014,
podría continuar haciendo o ejerciendo entonces una presión alcista para cotización del par, mientras las tasas de política monetaria en Estados Unidos se vuelven neutrales en vías de flexibilización de cara al próximo año, mientras que Europa, por el minuto, continúa prometiendo tasas de interés elevadas para poder controlar la inflación. Lo ha comentado Luis de Guindos, el economista jefe del Banco Central Europeo, lo ha comentado la presidenta Christine Lagarde, y así entre otros, que las tasas de interés en Europa debiesen seguir siendo elevadas, con el propósito entonces de mantener o bien de controlar la inflación y llevarla hasta el 2% meta objetivo que el ente rector se ha señalado, o al igual que otros bancos centrales. Bajo todos estos criterios, la evolución del euro dólar ha señalado entonces movimientos importantes. Lo que nosotros en el caso del petróleo veníamos buscando, era una potencial, o especulábamos con un potencial movimiento alcista a partir de la zona o bien la secuencia de mínimos potencialmente crecientes que el cruce, o sea, el commodity podía llegar a determinar. Por eso es que nosotros comenzábamos a adoptar posiciones de compra que buscaran o que llegaran a considerar entonces saltos a partir de la secuencia de mínimos crecientes, entendieran finalmente las rupturas de la secuencia que ya te muestro a continuación y buscaron un desarrollo optimista mucho mayor en el tiempo. Lamentablemente el incremento en ya te muestro, en los inventarios de petróleo que se conocían durante esta sesión, que aumentaron hasta los 3,6 millones, ¿dónde está el valor de los inventarios? Acá está, 13,86 millones de barriles de petróleo, señalan entonces así un escenario dispar para el petróleo, en donde aumenta la oferta en una demanda que tiende a mantenerse estable o bien con miras de declive, puede entonces esto estar afectando la cotización del petróleo en el corto plazo. Atentos, muy atentos están los operadores a los comentarios que puedan ser divulgados a partir de las próximas reuniones OPEP y los futuros o bien las promesas de nuevos recortes, las cuales ya se han pactado durante gran parte de este año 2023 para lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda. Todo esto finalmente conduce a entender o bien a considerar que la cotización del petróleo busca ser presionada o bien busca manifestar un efecto positivo, o bien busca tener un efecto positivo en su cotización, por lo cual nosotros es lo que buscamos y especulamos con un potencial escenario de compra. Ahora, la reacción que está experimentando, bien presentando el mercado en este minuto, señala efectivamente una secuencia de máximos decrecientes en donde la zona de los 78 responde como una resistencia muy importante, pero también consideramos el hecho de que la intención de avanzar y de recuperar terreno en muchos casos tiende a señalar cambios muy interesantes, en donde pueden llegar a existir divergencias, en donde el RSI ya experimentó con respecto al mínimo anterior un mínimo de sobreventa, y el siguiente que se puede llegar a dar eventualmente en la cotización puede llegar a ser un mínimo creciente con respecto al precio, lo cual entonces dictaminaría que el precio continuaría cayendo hacia el mínimo previo, señalar eventualmente una zona de soporte de un doble suelo, que es muy habitual que pueda ocurrir en este tipo de instancias, y evaluar entonces un salto en su cotización. Ahora, ¿sería un error mover el stop loss? La verdad que yo ya he considerado que el stop loss en este caso es o tiene un riesgo de un 1% en la transacción. Claro que sería un error porque estaría aumentando mi riesgo o mi ratio de riesgo en la operación. Pero en este caso tengo menos de un 1% en el riesgo de la operación, por lo cual me puedo dar el lujo de mover el stop loss, motivo por el cual finalmente en un inicio consideré un stop loss más acotado en mi transacción. Entonces, como tengo un riesgo menor al 1%, me voy a dar el lujo de moverlo y esperar eventualmente a que, si esta nueva posición o bien el mercado continúa cayendo, lo que yo voy a hacer es finalmente trazar una nueva estrategia de compra con stop loss de acuerdo al inicial o muy similar al inicial, y un take profit que vaya a buscar los niveles que ya estamos comentando con anterioridad. Buscar finalmente desarrollos hacia 78 y posteriormente proyectar mayores avances hacia los 83 aproximadamente dólares el barril, que podría ser una nueva estrategia para completar el 1% de riesgo en mi posición de compra en el petróleo WTI. Así que vamos a estar obviamente revisándolo mañana en el seminario a las 11 de la mañana para que te puedas conectar. La cotización del oro continúa por sobre 1.930 dólares la onza, intentando recuperar los 1.980 como última resistencia relativamente importante de corto plazo, buscando extender beneficios en un proceso de recuperación, pero también entendiendo que el mercado puede estar llegando a buscar o bien a buscar cierto grado de consolidación. Máximos decrecientes podrían trazarse, mínimos de igual valor, en un proceso alcista, que es muy habitual a señalar en este tipo de instancias,
para señalar entonces potenciales avances en el largo plazo si es que esto llega a ocurrir. Situación que por el minuto, ante la baja preocupación que se suscita en Medio Oriente con el conflicto y por ahora la tranquilidad del mercado en torno a las tasas de interés y la inflación que se modera en Estados Unidos, tiende el mercado a considerar cierto grado de complacencia, y es lo cual, o bien motivo por el cual finalmente el oro no experimenta grandes cambios al cierre del día de hoy, con nulos cambios en torno a un 0,05% de rendimiento. Mucha atención entonces a la evolución del oro, que lo vamos a estar comentando in situ. Y las acciones en Estados Unidos se acercan a los 4.600 puntos por sobre los 4.500, evidenciando finalmente la zona de resistencia que ya se ha dictaminado en otras ocasiones. Una zona que puede llegar entonces a dar que hablar, como ya lo hemos comentado, esperando finalmente que vuelva a actuar como una resistencia. Ya lo ha hecho en una ocasión, 2 ocasiones, 3 ocasiones, 4 ocasiones, por tanto podría volver a hacerlo. Es más probable eventualmente que lo vuelva a hacer teniendo en cuenta los riesgos macroeconómicos que corre Estados Unidos al día de hoy. Señales técnicas, vamos a revisar. Miren, lo interesante que se vuelve esta situación. El precio alcanza una zona de resistencia, soporte y resistencia consecutiva para el mercado, y por tanto lo que puede comenzar a ocurrir también es que sea considerado como resistencia para el precio. Pero fíjense qué es lo que hace el RSI. Está dictaminando un potencial pullback a la ruptura de la tendencia, y posiblemente lo que pueda llegar a surgir es un retroceso. Recordemos que el RSI anticipa cambios, y por lo cual, obvio, vamos a estar buscando posiciones de venta a partir de esa zona. Ahora, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo en el corto plazo para anticipar a lo mejor una posición corta? Hay velas que están señalando entonces diferencias. ¿Podríamos seguir viendo avance en la cotización? Creo yo que sí. Por lo tanto, creo que vamos a esperar al día de mañana para evaluar posibles cortos en la cotización del índice, y posiblemente entonces así mantener expectativas de caída mucho mayores en el tiempo. Bueno, te quiero recordar entonces que este cierre de mercado busca manifestar o bien entregarte las últimas pistas del mercado, hacer un compendio de lo que ocurrió en el día y días previos para que puedas preparar tu próxima sesión de trading. Nos puedes seguir en nuestro perfil de Instagram. Recuerda sumarte mañana a la sesión en vivo, estrategia a corto plazo, a las 11 de la mañana, hora de Chile, 9 de la mañana, hora de Nueva York, para así entonces comprender y revisar las siguientes estrategias de corto plazo que puedes establecer junto a nosotros. Mi nombre es Renato Campos Santana, analista senior para Hantec Markets en español, y nos estamos viendo en una próxima sesión.